sofocados por las cenizas. Las víctimas ese día parecían estar unidas en la muerte. Sin embargo, las ruinas de Pompeya muestran cuán divididos estaban en la vida real. Los poderosos vivían rodeados de comodidades. Sus casas eran amplias y muy adornadas. Sus jardines magníficos. Su estilo de vida espléndido. Pero el elemento más notorio de su decadencia es una ficción. Pinturas de imaginarias orgías romanas eran encargadas por los políticos del siglo XIX para promover su propio mensaje de intolerancia sexual. La más famosa de estas pinturas mostraba a un grupo de filósofos en desacuerdo, frunciendo el ceño frente a uno de estos licenciosos banquetes. Se propuso seriamente colocar esta pintura en todas las aulas de Estados Unidos de América, porque representaba la imagen de moralidad que tenían los romanos en las figuras de los filósofos, que parecían estar diciendo: si usted hace parte de las orgías y la decadencia, entonces su civilización declinará, como ocurrió con la de los romanos. Para la mayoría de los romanos, un estilo de vida marcado por la lujuria y la decadencia era un sueño distante. La brecha entre la opulencia y los pobres era 10 veces más grande que la que existe hoy en día. El 95% de la población luchaba por sobrevivir por encima de la línea de pobreza absoluta. Familias enteras vivían en oscuros apartamentos ocupando una sola habitación. La tasa de mortalidad infantil era del 50%. El tifo y la diarrea eran una amenaza constante. Igual de reducido era el lugar que ocupaba la mujer en la sociedad romana. Las mujeres eran consideradas biológica y moralmente inferiores a los hombres. No podían votar, comprar propiedad ni escoger sus maridos. Sus padres y esposos tenían el control financiero sobre sus bienes y sus vidas. Roma estaba construida sobre una jerarquía socialmente rígida. Cuando alcanzó la cima del poder, 1 de cada 3 personas en Italia era un esclavo. Y fueron sus esfuerzos y sudor los que le daban a Roma su legendaria riqueza y esplendor. Sorprendentemente, el peso de la discriminación se suprimía una vez al año. Todos los diciembres, durante el solsticio de invierno, los romanos celebraban la Saturnalia, y en Roma todo ocurría al revés. Durante una semana, los amos servían a los esclavos su comida. Los niños de los pobres comían con los acaudalados. Era una interrupción surrealista del status quo. Para los que querían un descanso más frecuente del rígido sistema clasista de Roma, existía otra opción. El culto de Dionisio era griego en su origen. Sus controvertidos rituales o bacanales llegaron a Italia en el siglo II a.C. Ayudados por el vino y la danza, los devotos entraban en un trance colectivo. Un éxtasis comunal que les ofrecía un escape de las opresivas divisiones de la sociedad romana. La gente se reunía a escondidas durante la noche. Formaban grupos mixtos, hombres y mujeres. Y lo que estaban haciendo, aunque no estuvieran seguros, era una especie de conspiración.
y fueron castigados de una forma brutal. No solamente fue prohibido el culto de Dionisio, sino que los cónsules viajaron de un extremo a otro del país. Se llevaron a cabo muchas ejecuciones. El corazón de la cultura romana tenía un defecto trágico. Un orden social que toleraba el exceso para unos pocos y la opresión para muchos. Esa injusticia pronto alimentaría el nacimiento del culto disidente más subversivo de Roma. Siempre fue inmensamente abierta. Existe una formidable historia sobre Rómulo, quien en el momento de fundar a Roma invita a todas las personas para que vayan a vivir en ella. Este pasaje recuerda la Estatua de la Libertad. Que todos vengan a visitarla. Vengan a mí, pobres extraños. 1000 años después, la política de apertura de Roma aún estaba viva. Su fabulosa riqueza y esplendor atraían a la gente de todas partes del mundo. Se podía estar en la ciudad de Roma y ver a personas africanas, hindúes, italianos, galos y alemanes. Todas estas personas eran ciudadanos romanos. De alguna manera los romanos lograron encontrar la forma de llevar a cabo el lema americano E pluribus unum. Todos eran romanos, todos pertenecían. No parecía haber existido una tensión racial o étnica al interior del Imperio Romano. En el siglo III después de Cristo, el espíritu inmigrante de Roma se aplicaba a todos, hasta a los emperadores. Septimio Severo sucedió a Cómodo como emperador en el año 193 después de Cristo. Era africano, un nativo de Leptis Magna, hoy Libia. Durante sus 18 años de reinado, adornó su ciudad natal con hermosos monumentos. E introdujo algo de magia en Roma. Severo y su esposa Julia Doma eran ambos supersticiosos. Él era devoto de un misterioso culto egipcio. Ella adoraba al dios Sol de Siria. Los romanos no tenían ningún problema con las exóticas creencias de la pareja. El vasto imperio romano tenía una historia muy larga de tolerancia religiosa. Vivían en un mundo pagano que le daba la bienvenida a todos los dioses. Existía algo en el pluralismo de la religión romana que aceptaba la adquisición de nuevos dioses. En algunas de sus primeras historias sobre las conquistas de algún pequeño pueblo cerca de Roma, se hablaba de uno de sus mitos, el de la evocación, que era cuando se pronunciaban algunas oraciones para pedirle al dios del pueblo local que se convirtiera en su dios, y de esta manera añadían nuevas creencias a las que ya existían. Todo lo que se le pedía a las nuevas religiones era que respetaran el culto de Roma, realizando los sacrificios anuales en honor del emperador. Era una política cuya intención era ejercer algún control sobre un mundo de extremas diferencias religiosas. Había igual número de cultos en Roma como provincias en el imperio. Adoradores del toro provenientes de Irán, sectas de fertilidad oriundas de Egipto, dioses de la lluvia pertenecientes a Alemania.